noches, hermanos. Gloria a Dios, vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche con un canto y dejamos el hogar a nuestra hermana Guillamén. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Guille para comenzar la clase. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios en esta noche. Vamos a hacer una oración antes de empezar nuestro tema. Amén. Señor y Padre, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor, por tu grande misericordia, Dios. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿A dónde iríamos? Si no te tuviéramos a ti, si no estás con nosotros, Señor, no tendríamos a dónde ir, Padre. Pero en esta noche, Señor, agradecemos tu presencia, tu amor, el privilegio que nos das de compartir tu palabra, el privilegio que nos das de reunirnos, Señor. No hacemos más de lo que tú nos permites hacer cada día, Padre. Y en esta noche te agradecemos todas las bendiciones que nos has dado este día, Padre. En tus manos está este tema, Señor, habla nuestra vida, enséñanos, eres tú el Maestro, Padre. Abre nuestro entendimiento, el discernimiento del Espíritu, para que podamos entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros, mi Dios. Y te agradezco, Señor, la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Habla nuestra vida. Te necesitamos, Señor Jesucristo, para poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas a través de ella. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aprendiendo en este curso. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su tiempo, su corazón. Da a cada uno de nosotros el discernimiento de tu palabra, Señor. Y pone en nuestro corazón el querer como el hacer de buena voluntad, para que nosotros aprendamos a vivir tu palabra con amor, con humildad y con sensatez, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, y que todo lo que hablemos, lo que digamos y lo que aprendamos todos juntos sea para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Nuestro tema de hoy es un tema muy bonito. Se llama riesgos y promesas para los que evangelizan. Y este tema, fíjense que todavía anoche que estaba yo dándole una ojeadita de nuevo, porque a veces no retenemos lo que debíamos. En el primer punto dice reconocer la obligación de confesar a Jesús. Fíjense, reconocer la obligación, dice nuestro punto. ¿Cuál es la obligación de nosotros como cristianos? En la actualidad, dice la palabra ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra obligación hoy en día, ¿sí? No la pasemos por alto, no tengamos con poca importancia, porque muchas veces no le damos la importancia
que se merece y el tiempo que se requiere para esta actividad, hermanos. No se necesitan campañas, no se necesitan llamados de los pastores, no se necesita permiso de nadie, solamente del Señor Jesucristo para evangelizar a la persona que se nos cruce en el camino. Ya sea en el mercado, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en el hospital, ya sea donde tú estés, nosotros tenemos la autoridad de Dios y el llamado de Dios y la obligación de compartir el evangelio, ¿sí? Para que no digamos, yo no lo hago porque es que en nuestra iglesia no lo hacen, yo no lo hago porque no nos da permiso, yo no lo hago por esto, empezando por las pequeñas justificaciones que el ser humano, no sé de dónde las sacamos, pero siempre tenemos justificaciones para no hacer la voluntad de Dios. Entonces, en este aspecto es importante lo que le estoy mencionando. ¿Por qué? Porque dice reconocer la obligación de confesar a Jesús. Vamos a Mateo 10. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 10. Y vamos a darle lectura del 27 al 32. Mateo 10, vamos a leer del 27 al 32. Se lo leo y usted me sigue con sus ojitos. ¿Sale? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No guardemos silencio, pero tampoco seamos como los hipócritas. Pero ahorita lo vamos a explicar. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Qué hermoso versículo. Pues aún vuestro cabello están contados, están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es nuestro trabajo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta es una de las citas, ¿verdad? Donde el Señor nos dice, ¿a quién se le debe de temer? Eso es lo que dice nuestro título de aquí de Mateo. ¿A quién se le debe de temer? Y dice el 27, y lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. ¿Por qué es importante, hermanos, no quedarnos callados acerca del Evangelio? En primera, porque los tiempos del Señor están cerca. En segunda, porque es nuestra responsabilidad hacerlo, nuestra obligación como cristianos. ¿Sí? Y en tercera, es una de las partes más importantes del trabajo del cristiano, sin excepción de rangos. ¿Sí? Ay, es que yo no soy pastor. Ay, es que yo no soy el ayudante del pastor. Ay, es que lo haga quien le habla bien a los del pastorado. Ay, es que, y nos buscamos infinidad de pretextos, pero aquí es un llamado para todos. ¿Alguien sabe cuál es la cita que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Sí saben dónde está ese versículo? ¿Alguien lo conoce? Si En alguien el lo último sabe. capítulo de Mateo, ¿no? En el último capítulo de Mateo. Así es, Adi. Sí, Mateo Y ahí 28 y dice 29. específicamente. Sí, está en Mateo 28. ¿Me lo puedes leer, Adi, por favor? Sí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Pero ¿qué dice? ¿Ir por dónde? A todo el Todo. mundo. Y está preguntando si necesitamos algún rango.
No, es una orden para todos parejo, ¿sí? Y eso es lo más importante que nosotros debemos de saber, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente el evangelio fue dado nada más para una sola persona, fue dado para todos nosotros. Alguien a nosotros nos habló del evangelio, alguien nos compartió, alguien oró por nosotros, alguien lo hizo. Pero Dios no da un talento para que lo guardemos. Dios da un talento para que lo trabajemos, para que demos fruto, pero sobre todo para que obedezcamos la palabra de Dios. Y por eso dice nuestro punto, reconocer la obligación de confesar a Jesús. ¿Qué es confesar a Jesús? Decirle a todos los que nosotros conocemos que no conozcan del Señor, decirles quién es nuestro Salvador, quién murió por nosotros, quién nos ama, quién nos perdona, quién nos restaura, quién está encargado de hacer el trabajo. Para hacer estas cosas, hermanos, se necesita valor, se necesita obediencia y se necesita reconocimiento. Reconocer que somos hijos de Dios, obediencia para predicar el evangelio y valor para hacerlo. ¿Por qué se necesitan estas cosas? Porque a lo largo de predicar el evangelio o en esta etapa, nosotros nos vamos a topar con gente fea, con gente grosera, con gente incrédula. En nuestro camino nos vamos a encontrar personas que odian a los evangélicos, que odian la palabra, ¿sí? En el camino nos vamos a encontrar, y yo recuerdo que ahora que salimos con los niños, bueno, con el grupo de los jóvenes, yo le digo los niños, con el grupo de los jóvenes, ahora, no sé si creo que fue a Debbie o a Leslie, una de ellas dos, porque andaban ellas juntas, y alguien le rechazó su volante, ¿sí? Y otro le dijo, no, pues a mí dame dinero. Y Isaac, el niño que iba con nosotros, unos chicos de una moto, le estaban diciendo, no, no, no los des, porque estamos tomando y lo vamos a tirar. Y todos esos pequeños, y esos son cositas pequeñas. Cuando nosotros empezamos a predicar por la calle de María, yo me acuerdo que la señora nos aventaba cubetas de agua, ¿sí? Había personas que nos daban portazos en la cara porque no querían escuchar del evangelio. Entonces, por eso se necesita valor. No nada más de decirnos sí. Cuando nosotros ya estamos equipados con lo que se requiere para predicar el evangelio, que es el valor, la obediencia y el reconocimiento, vamos respaldados por el Espíritu de Dios. Salimos respaldados, como yo le dije al grupo o a algunas de las niñas, nosotros vamos en el nombre de Cristo. No te preocupes si tiran o te rechazan el folleto. ¿Por qué? Porque nosotros ya oramos por esto y aquí va escrita la palabra de poder del Señor. Solo tienes que hacerlo, ¿sí? Así como cuando vimos la clase de preparar la tierra, ya Dios ya la preparó, es nuestra hora, es nuestro tiempo y vamos a hacerlo. Pero no se necesita una fecha específica para que nosotros salgamos a hacerlo, porque todos los días en nuestro camino Dios pone una persona la cual tiene necesidad de Dios. Entonces yo creo que ahí sí no estaría correcto que nos esperáramos a ver si nos dan permiso o a recibir una orden de alguien. Y no me refiero a una persona en específico, sino que es un mandato en general, ¿sí? Para que diga, ay, no, ya está diciendo, no, es que no necesitamos hacer nada de trámites para predicar el evangelio. Ya tenemos la palabra de poder, ya tenemos la herencia que es la palabra de Dios. Ahora nuestro trabajo nos corresponde, tenemos la obligación de confesar a Jesús a todo el que nos rodea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué armas puedo tomar para hacerlo? Por eso es que estamos aprendiendo todos nosotros cómo lo vamos a hacer. No hay un manual que diga, bueno, te caminas 3 pasos, predicas esto, caminas 2 pasos, y así. No hay manual. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Alguien tiene una idea? Ya hemos visto muchos temas, hemos visto muchos puntos, y alguien me quiere decir a mí
cómo lo debemos de hacer, porque dice aquí nuestro punto, y lo acabamos de leer aquí, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Y dice la palabra de Dios aquí claramente, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que os digo y lo que has proclamadlo desde la azotea. No quiere decir que nos vamos a subir a la azotea y gritarlo como locos, no, hermanos. Se refiere la palabra a que no nos quedemos callados, a que no lo ocultemos, ¿sí? Como la luz, como dice la palabra, no la vamos a meter abajo de la cama, la ponemos en un lugar donde alumbre toda la habitación. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice sube a la azotea y proclama el evangelio? A que no nos quedemos callados, a que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para esto tampoco hay una edad. Oí una ocasión hace mucho tiempo un comentario que dijo, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, que lo hagan los que vienen atrás. Y entonces, ¿cuándo Dios nos puso una fecha, una edad, un límite? Así como no nos pone rangos, tampoco nos pone límites. O dijo, ay, mira, esta preciosa ya está cansada, que descanse, que vengan los otros. Tampoco lo dice. La palabra no lo dice. Si alguien sabe y dice algo, me lo hace saber porque yo no lo he encontrado para justificar mi flojera. Pero en realidad, hermanos, no lo dice, no hay edad. Yo he encontrado en el camino gente que no nos conoce, gente muy grande, que sigue compartiendo el evangelio. ¿Cuántos pasos ha dado un anciano predicando el evangelio? ¿Cuántas calles ha recorrido predicando el evangelio? ¿Cuántas veces sus piecitos cansados todavía alcanzan una alma? Y yo le puedo decir, pues que lo hagan los jóvenes. Y ahorita es delicioso porque es bueno que trabajen los jóvenes. Y yo lo que ya está viejito, yo con la ciática, no, yo ya no te puedo mover. Pero yo ya lo hice. A mí ya me aventaron agua en la cabeza. A mí ya me cerraron la puerta. Pero ¿dónde dice la palabra que hay edad para compartir esto? No lo hay. Así que no seamos perezosos y sigamos cumpliendo la palabra de Dios hasta el día en que Dios nos llame. Porque a mí me causa una vergüenza cuando una mujer tan grande o un varón me predica el evangelio y yo digo, les hace un solazo y este anda predicando, ¿qué le pasa? Y es cuando te pones a pensar y dices, excuse me, porque la verdad es que me debería de dar vergüenza. Entonces no hay edad, no hay rangos, no hay límite. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro? ¿Están entendiendo, hermanos? No hay pretexto para predicar el evangelio. Es nuestra obligación, es nuestro compromiso, no con los de la iglesia, hermanos. Nuestro compromiso siempre va a ser con el Señor. El galardón que nosotros vamos a recibir es por parte del Señor. El reconocimiento que usted espere delante de los ojos de alguien, no, hermano, viene de Dios. Y créame que yo le puedo decir que Dios no se queda con nada. No se queda con nada porque el Señor siempre nos da un incentivo, nos da un regalo, nos da una recompensa. Siempre, aunque no la merezcamos. Aunque nada más no hayamos hecho esos recorridos como los hacen los ancianos o las personas que toda su vida predican. Mi suegra fue una de esas personas. Esa mujer, ¿cómo predicaba el evangelio? Y no le importaba si era un indigente o era un licenciado. Ay, cállese. Usted a mí no me calla. Cállese usted en el nombre de Cristo, lo decía. Porque tenía el valor y ya era grande. Y seguía predicando el evangelio. Y esos son ejemplos que nosotros tenemos en nuestra vida. Porque no solamente podemos predicar el evangelio, hermanos, compartiendo la palabra. También podemos compartir el evangelio dando testimonio de las cosas que Dios hace. Es importante no callarnos. Fíjense que a lo largo de nuestra vida, en el Evangelio, a lo largo de los 30 años que yo tengo, o un poco más de conocer el Evangelio, yo tenía una
una manera de pensar muy, es que no sé cómo se diga. Yo pensaba que lo que Dios hacía, lo que Dios me permitía ver y lo que Dios me permitía vivir era para mí. Era para que yo lo guardara, para que yo me lo quedara, para que... Eso yo lo pensé siempre, hermanos. Hasta que un día llegó a la iglesia Morada de Paz, el hermano Sergio con la hermana Paula. Sí, creo que fue el hermano Sergio. Y acababa de morir la hermana Norma. Y dice, Paulina, lo que viste en la oración, no sé si fue el hermano Sergio, no me acuerdo, pero fue un hermano ajeno a nuestra iglesia que visitó a Paulita. Y me dice, Guille, ven, dice, necesito que le cuentes al hermano qué viste la noche que oramos por Norma. Y mi contestación fue inmediata, no, yo no, luego no pienso las contestaciones ya, el Señor está cambiando eso conmigo. Y le dije, lo siento, hermana, pero lo que el Señor me dio es para mí. Y era un hermano pastor, irreverente yo y grosera. Le dije, no, antes había muerto la hermana Jovita, o después de Norma, no me acuerdo. Y el Señor nos permitió vivir a las 7 personas que estuvimos ese día con la hermana Jovita en Santa Cruz, otra experiencia. Y yo le dije al hermano Jorgito, no me vuelvan a preguntar porque lo que el Señor me dio es para mí. Y entonces mi padre se sentó conmigo a la mesa y me dijo, no, mi amor, no es así. Porque ¿cómo va a saber la gente lo que es Dios, lo que hace Dios y si Dios existe o no, sino por los testimonios que nosotros damos a través de las cosas que vemos por la misericordia de Dios? Entonces, testificar también de las cosas que Dios hace, hermanos, es muy importante, porque por eso mucha gente se acerca a Cristo, porque entonces cree lo que estás escuchando, porque se lo está diciendo una persona que está viendo. Acuérdense que muchas veces necesitamos ver para creer. Entonces Dios no solamente usa la palabra, también usa los testimonios vívidos para que pueda la gente entender y creer el tamaño de Dios que nosotros tenemos. Por eso es importante que con esa obligación y esa responsabilidad nosotros demos testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Y decirle a la gente que Dios sí existe. Pero yo, no sé si neciamente, ignorantemente, orgullosamente, no lo sé, decía que solo era para mí. Y no, hermanos, por eso esta noche le agradezco a Dios la oportunidad de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque no era nada más para mí, ¿sí? Él me permitía verlo, pero para dar testimonio. Y ya cuando lo entendí, le dije a la hermana Paula, discúlpeme, hermana Paulita, porque pues la dejé prácticamente como en vergüenza, ¿no? Por no querer compartir lo que Dios me había dado. Y la única persona que yo se lo dije era ella, pero lo necesitaba decir yo porque a mí me lo dio el Señor. Y a la única que le compartí fue a ella y al hermano Jorgito, porque se dio en ese momento como las cosas como pasaron. Y de ahí comprendí que las cosas que Dios hacía y que sigue haciendo y que hará es solo para la gloria de su nombre. Es solo para dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Y es de la manera en que debemos de presentar a Dios, hermanos. Haciéndonos responsables, como dice aquí la palabra, subiéndonos a la azotea y decirle a la gente el tamaño de Dios que tenemos. Y cuando Dios se refiere a esto, no se refiere como a los hipócritas que se paraban en las esquinas, ¿sí? A decir el evangelio, a gritar. No, hermano, no es así. Dios no es de gritos. Juntaba las multitudes, dice la palabra. Y cuando todas las multitudes estaban ahí, él predicaba el evangelio. Pero a veces se subió a una barca y no había más que pescadores y cuando sus ojos se abrían estaba lleno de gente.
porque nuestro Señor Jesucristo fue el primero en predicar el Evangelio con poder, con obediencia, con autoridad a todo el que tenía hambre y sed de la palabra. Y por eso nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Por lo tanto, vamos a hacer lo que Dios nos está a nosotros pidiendo. ¿Cómo se dice una ordenanza? Una orden. ¿Sí? ¿No? ¿Quieres, papi? ¿Quieres ir? Ay, no, es que hace mucho sol, entonces siéntate, mi amor. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, por todas partes. Y eso se llama evangelismo. Así que tengamos ahí y vayamos guardándolo en nuestra cajita para que sepamos que no tenemos que callarlo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más bien el alma no pueden matar. Porque a veces no predicamos el evangelio por miedo. A veces no predicamos el evangelio por vergüenza. ¿Sí? Entonces cuidado con eso, porque eso sí mata el alma. Eso nos hace indiferentes a la necesidad de los demás. Entonces cuidado, ¿sí? Porque no crea que a todos nos gusta. Muchos, yo conocía antes muchas personas que se avergonzaban del evangelio. Yo lo he dicho en muchas clases, en muchas cosas, cuando yo saludaba a algunas hermanas y casi se querían meter abajo del coche. Y les daba vergüenza el evangelio. Pero dice aquí que él se avergonzará de nosotros. Imagínense qué tremendo es que nos presentemos delante del Señor. Ahí ya llegó la preciosa, la consentida, o sea, selló. Y como la señorita se avergonzaba del Señor, ¿ahora qué va a hacer el Señor? Dice la palabra, y lo dice la palabra, yo no lo inventé. Se avergonzará de nosotros. Entonces también tengamos cuidado en ese aspecto, ¿sí? No se quede con lo que Dios le dé. Predíquelo, compártalo, dé testimonio, testifique en su congregación para los nuevos, para los que no tienen fuerte la fe, para que los que tienen una fe muy débil, testifique, hermano. Testifique de lo que Dios es capaz de hacer. No importa que a aquel no le guste, ya va a empezar, ahí se cree la muy, no, a ella sí la sanó, no le importa. Usted testifique del tamaño de Dios que nosotros tenemos, porque usted no sabe qué alma va a ser salva por ese testimonio. Porque Dios es el que hace la obra. Entonces ahí tenemos que tener un poquito. Claro que yo tardé en aprender porque soy lenta en aprendizaje. Y era mezquina. Pero Dios siempre nos habla a tiempo. Y el testimonio de la hermana Jovita y de Norma, solamente se lo he dado a contaditas con las manos las personas. Pero a grandes rasgos, cuando la primera vez que yo comprobé que Dios existía, fue porque Dios conocía mi corazón, débil, incrédulo, de doblado ánimo. Fuimos esa mañana que estábamos trabajando en los cuadros, nos hablan, y dice, Paulita, deja todo, hija. De hecho, nos fuimos oliendo todavía poliéster porque estábamos echando cuadros. Y se deja todo, hija. Vamos a orar por la hermana Jovita, dice su hija, que está muy mala, y vamos a ir, ¿sí? Todo dejamos y nos fuimos. Y lo que Dios hizo en ese lugar, hermanos, y se lo digo para la gloria del Señor, éramos 7 personas. Una no aguantó y se salió. Empezamos a cantar, la hermana empezó a orar por la hermana. Y la habitación se empezó a llenar de luz. Yo nunca había visto algo semejante, pero no lo vi con los ojos abiertos. Y cuando la hermana estaba entregándole al Señor a la hermana, y le dijo a la hermana, solo te estaba esperando a ti, mi reina, se lo dijo a la hermana Paulita. Y la hermana le dijo, vete con el Señor.
Y cuando la hermana dijo esas palabras y ese lugar se llenó de de una luz que jamás voy a poder explicar cómo es, mis ojos pudieron ver unas escaleras tan preciosas y ver descender de ellas a una persona con una luz resplandeciente y con una vestidura en su mano, y en la otra como una diadema de diamantes. Y yo dije, esto no es real, Señor. Y el Señor hizo que me postrara. Y me permitió ver cómo entregaba a esa persona vestida de blanco la vestidura a la hermana Jovita, mientras el espíritu la levantaba de su cama y la hermana se la entregaba a Cristo. Y fue una experiencia, hermanos, tan preciosa, tan difícil de describir, que yo pensé que era para mí. Pero era un testimonio para contarle a la gente dónde vamos, quién nos recibe, que Dios sí existe, que no sé si todos lo merezcamos, si todo sea igual, no lo sé. Pero lo que mis ojos miraron ese día, si cierro los míos hoy, hermanos, vuelve a pasar lo mismo como si hubiese sido en este instante. Y solamente lo callé y lo callé cuando me preguntaban y lo callé y lo atesoré porque yo creí que era para mí. Pero es importante decirle a la gente cuando está en ese lecho, cuando estamos hablando del Evangelio, cuando estamos compartiéndole a alguien, hermanos, es importante decirle, sabes que sí, sí, Dios existe y Él viene por ti y Él tiene una vestidura para ti y Él te ama y Él va. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Si amamos como decimos al Señor, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Entonces, no debemos de callarnos. Si nos creen que bueno y si no, la gloria sigue siendo para Dios. Y cuando la hermana Pau habló conmigo y me dijo muchas cosas y le dije, ok, a quien me lo pregunte yo se lo voy a decir, pero si nadie me pregunta, ¿quién me iba a preguntar si nadie sabía? Era yo la que tenía que dar testimonio, pero me costó aprenderlo. Pero hoy yo le puedo decir a usted que las obras también tenemos que testificarlas porque es una manera de evangelizar a la gente y decirle, tenemos un Dios vivo. Entonces nuestro punto dice que es la obligación de nosotros. Ay de ti si te lo callas. Así que tenemos que hacerlo, hermanos, porque ya estamos en un nivel nosotros donde ya no somos niños fluctuantes, ninguno de los que estamos aquí. Ya conocemos el Evangelio. Y si de verdad conociéramos las cosas tan grandes que Dios ha hecho, entonces sería increíble. A quien más he testificado y de lo que más he dicho es de lo de mi cuñada Norma. Porque ese día la hermana Paula llegó y sacó a toda la familia de mi cuñada Norma de su habitación y le dijo, sálganse todos. Y yo, oh, por Dios santo, estaba un pastor que habían traído. Y le dice, sálganse todos. La hermana no preguntó y ella no sabía que era pastor. Los únicos que se quedaron fueron dos ancianos que eran los abuelos de mi cuñada. Y esa noche, hermanos, por primera vez, yo vi el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, por todo, gloria a Dios. Cuando volteé a ver a Paula para ver por qué había sacado a las personas, la hermana ya estaba orando por ella. Y sin mentirle, yo creo que eran como 60 centímetros que estaba Norma levantada de la cama. Y su cuerpo danzaba en el espíritu. Y ella estaba en agonía. Y su espíritu danzaba delante de la presencia de Dios. Y cuando empezó la oración más fuerte,
Los ancianos quedaron postrados y solo oía yo en mis oídos que decía el anciano: sí es tu voluntad, Padre mío. Si a usted le place, mi Señor, porque él así le hablaba al Señor. Si a usted le place, mi Señor, si entre su voluntad está la misericordia, levanta, mi hija. Así le decía. Y entregaba a su nieta en los brazos del Señor. Y se llenó ese pequeño cuadrito donde estaba mi cuñada Norma de la presencia del Señor, hermanos. Y entonces el Señor me dio la visión de una mesa tan larga, no sé cuántos miles de personas que paran, con unas sillas tan altas y tan hermosas. Y en esa mesa, llena de candeleros, ¿se dice? ¿O candelebros? ¿O cómo se dice? Candelabros, como los que usamos en el tabernáculo. Y al lado de cada silla, una piedrita. Cada silla tenía una piedrita. Y era de una luz resplandeciente que no sé cómo explicarla. Y la fui describiendo a Paulita. Le dije: Paulita, está así. Esto está pasando. Y sí, sí hay una mesa. Y Dios sí existe. Y sí hay una piedrita con nuestro nombre. Y de repente Norma dijo: es que no me gusta ese peinado, Señor, ¿lo puedo cambiar? Y nos quedamos todas así. Y le dijo el Señor que sí. Y le dijo: no me pongas la corona todavía porque me quiero cambiar el peinado. Y hablaba en el Espíritu. Y pude ver las promesas de Dios que hay en la palabra, hermanos. Yo las pude ver. Y cómo es que miserable de mí, en ocasiones se me olvida lo que Dios me mostró. Entonces yo quiero decirle a usted que comparta lo que Dios le dé. No se lo calle, no lo guarde. Tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Estas dos partes chiquititas que yo le conté son mínimas a lo que Dios nos mostró, hermanos. ¿Por qué lo hago hoy en esta noche? Porque Dios es bueno. Y es bueno con usted y es bueno conmigo. Pero es porque hay almas que necesitan escuchar que hay alguien que nos está esperando, que hay alguien que nos da salvación, que hay alguien que nos perdona todo lo malvados que somos, que limpia nuestra vida, que la transforma si nosotros lo permitimos. Vamos a hablarle a la gente de amor, hermanos. Si no quiere hablarle, no le hable. Dígaselo con sus ojos. Como los enamorados, cuando los miras a los ojos, no necesita decirle nada, no, derraman amor por todas partes. Así digámosle a la gente el amor de Dios. No gritemos, a lo mejor no necesitamos hacerlo. A lo mejor no necesitamos sacar banderas grandes. Que nuestra bandera sea nuestro rostro, reflejando el amor, el perdón, la salvación de Cristo. Que ese sea nuestro estandarte. Que cuando salgamos todos vayamos con una sonrisa. Que la gente vea que nosotros estamos unidos. Porque vamos a hablar de un Dios vivo, de un Dios... No te separes, no te separes y le digas: no te vayas con aquella porque está... No, vamos juntos. Y es una hermosa bendición. Ahora ya lo entiendo, no lo entendía. Pero es una bendición, hermanos, compartir la palabra, decirle a la gente lo maravilloso que es Dios y las cosas y los propósitos que tiene Dios para nuestra vida. Entonces, esa es nuestra obligación, porque dice el versículo aquí, ¿verdad? El 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Es claro el Señor? Como el agua, ¿sí?
¿Es específico el Señor? ¿Qué no entendemos? ¿Hay algo que no entendimos? ¿Está claro todos los que estamos conectados? Así seamos uno, dos, tres, cuatro, no importa. Que nos quede claro. Que los dos o tres que estemos aprendiendo nos quede claro lo que Dios quiere de nosotros. Para que cuando hagamos esto lo hagamos bien. No lo hagamos a medias, no, lo hagamos bien. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro este puntito? Le voy a dar unas citas para las personas que anotan. ¿Sí? Porque es muy importante, hermanos, saber que a veces los enemigos de Dios somos nosotros mismos. Y tenemos el ejemplo de Pedro. Él seguía al Señor, pero ¿cuántas veces lo negó? Era su propio enemigo. Tenemos a Judas. No sentaba, no comía con él en su mesa. ¿Y qué hizo? Lo vendió. A veces nosotros, dentro de la misma iglesia, somos los mismos enemigos. Cuidadito con eso, porque ese es un trabajo para la iglesia. Hay que trabajar nosotros en eso. No hay grande ni pequeño. No, pues ve tú porque yo soy el líder. No, señor, ni grande ni pequeño. Que lo hagan ellas. No, señor. El trabajo es para todos. Una de las últimas veces que yo salí a compartir y ya las demás no salí, la hermana conocía mi problema en ese momento y me dijo que no vamos ninguna de las dos, que vayan ellos. Dije, ay, qué padre. Nos quedamos orando hasta que regresaron los hermanos. No 5 minutos, no 2 minutos. Nos quedamos orando. Respalda a tu pueblo que salió a predicar tu palabra. Respalda, Señor, esto. Respalda al otro. Qué trabajo, hermanos. También es trabajo. Una de tantas veces, una ocasión llegó Heriberto, me acuerdo bien, y le dice, Paulita, ¿dónde están? ¿Dónde están todos? Dice, llegó al servicio, y me acuerdo bien de ese flaco. Y llegó ahí a la iglesia y le dice, Paulita, ay, pues ya vino Cristo y se fueron, tú te quedaste y nosotros nos quedamos para avisarte. Sí, le digo, Paulita, ¿cómo no? Y nos hemos reído tanto. Ya mero que me voy a querer quedar nomás para avisarle al flaco que se quedó por pagano, le decía el hermano. No, el trabajo de nosotros es la oración. Cuidado con eso. Citas. Mateo 26:33, Mateo 26, del 69 al 75, y Miqueas 7:6. Vamos a leer Miqueas. Miqueas 7:6, lo repito las citas, ¿sales? Mateo 26:33, Mateo 26 del 69 al 75. No vamos a leerlas todas, pero vamos a leer Miqueas 7:6. Y es para que usted tenga una referencia, ¿sale? Si alguien tiene Miqueas y me hace el favor de leerlo, se lo agradezco. ¿Sí? ¿Nadie? Ahora sí no sé ni quién está porque yo aquí en mi telefonito no veo. Amén. Bueno, te digo quiénes estamos. Enrique, Gaby, Juan, Lau, Fanny, Mari, María Eugenia y nosotros, Julio y Adriana. Pero a ver, ya tengo Ok. Miqueas 7:6. Dice, porque el hijo deshonra al padre, sí, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Ujú. Miqueas 7:6. ¿Qué tiene que ver esta cita aquí? ¿Mande? ¿Qué tiene que ver esta cita aquí? Pues también en las lecturas venía precisamente que Jesús dice que él no había venido a traer paz, sino espada, que los padres entregarían a los hijos y los hijos a los padres. ¿Y por qué? Pues precisamente por
digamos que la ideología espiritual, porque unos siguen al Señor y otros no. En la parte última de la cita que leíste ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Muchas veces, lo dije un poquito antes, los enemigos estamos dentro de la casa del Señor. Entre nosotros mismos nos volvemos los enemigos y le mencioné a Judas y le mencioné a Pedro. Estaban dentro del equipo de Jesús. Y le decían a Pedro, ¿y qué decía Pedro? No, no lo conozco. Otra vez, no, no lo conozco. ¿Y qué hizo Judas con un beso? Olvídese de las monedas. El precio más caro es el beso de la traición. Y muchas veces eso es lo que hacemos nosotros cuando somos malos cristianos. Por eso muchas veces, como dice el padre, el hijo, la nuera, todo es un relajo, pero es dentro de la casa. Y a eso se refiere este versículo. Dentro de la casa. Olvídese de los rangos, le vuelvo a repetir. Aquí todos somos hijos de Dios. Y a veces dentro de la casa está el mismo enemigo. Porque si te llaman la atención, te enojas con tu hermano y le dejas de hablar. Porque si exhortas a un hermano y no le parece, se molesta y se va. ¿Dónde están los enemigos? Porque si aquel hermano dijo algo y no le pareció, se vuelve un chismerío y una cosa que no se debe de hacer dentro de la iglesia. Y es importante mencionarlo porque lo dice la palabra. Y está dentro de la casa del Señor. Entonces, ¿qué evangelio vamos a llevar, hermanos? Entonces, ¿qué paquetito vamos a ofrecer al de la calle? ¿Cómo vamos a compartir el evangelio? Para que nosotros sepamos cómo tenemos que orar y qué tenemos que hacer. Sepamos que hay que quitar de nuestra iglesia, y me refiero en oración, con dirección de Dios y del Espíritu, no que llegues y saques a los buenos y a los malos, no, nosotros no somos nadie, es más, ni sabemos quién, pero sí es importante, hermanos, que nosotros trabajemos esta área, porque dentro de la iglesia sí la hay. Y me refiero a la iglesia de Cristo, porque si no van a decir que ya estoy hablando de la iglesia y no, bueno, sí, ha de haber, pero de todas maneras, habemos cristianos que no estamos firmes, hermanos, y unas cositas como estas nos hacen volver atrás. Así que cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Pero una cosa sí que les quede bien claro, como dice aquí la palabra del 27, lo que os digo en tinieblas, lo declaro en la luz. No soy persona que se quede con nada, no soy caja fuerte. Así que para hablar, sí, hemos aprendido a hablar clarito. ¿Quedó claro este puntito? Muy bien, vamos al segundo punto, dice fortalecer el cristiano para que triunfe en las pruebas. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. ¿Qué dice? A ver, que me lo lea, por favor. Me dijiste que estaba Maruquita. Sí, está Maruquita. Okay. Maruquita, ¿nos puedes leer Mateo de 34 al 42, por favor? Amén, amén, espérame. ¿Sí se escucha? Sí, Sí. sí. Espérame, es que se me puso el teléfono, no sé de qué. Espérame. No te preocupes del teléfono, preocúpate por la Biblia. Oh. Dice nuestro punto, fortalecer al cristiano para que triunfe en las pruebas.
Qué difícil es eso, hermanos. ¿De cuál me dijiste ya? Ya leí, es que le había puesto otra cosa al teléfono. Ok, Mateo 10, del 34 al 42, por favor. Espérame, es que tenía yo el 26, espérame. $34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe a mí. ¿Hasta allí? Hasta ahí, mamá. Gracias. Amén. Dice la palabra aquí tan claramente. ¿No pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Y efectivamente, hermanos, esa es una de las partes importantes en nuestra vida. Porque si nosotros recordamos nuestros inicios, a lo mejor no a todos nos pasó. Los primeros en salir a la batalla en nuestras vidas o en nuestros primeros pasos como cristianos fue la familia. Ya te lavaron el cerebro, ya no vayas, te quitan tu dinero. Los primeros que salen a hacer la piedra de tropiezo en la vida del recién convertido, hermanos, es la familia. Por eso dice aquí la palabra de Dios, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra el padre y a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de la casa. La cita que leímos un poquito anterior en Timoteo, creo fue. No, fue Miqueas. Entonces, Jesús dice aquí que iba a ser causa de división. ¿Cuántos de nosotros perdimos amigos? Yo definitivamente me quedé sin amigos. Cuando andaba en el mundo, cuando hacía las cosas del mundo y participaba en las cosas del mundo, uno tiene amigos hasta por debajo de las piedras. Pero cuando te conviertes a Cristo, es ahí las pruebas. Ahí va el aleluya. Ahí viene el evangelista. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos amigos nosotros perdimos? Amigos. Ahora voy a hablarle. ¿Cuánta familia? Ya no la invites, es bien sangrona. Ya no, ya ella que no venga, porque, mira, nosotros tomamos y ellos no toman. Ya no la invites. Pero si era la que más bailaba. No, ya no la invites. Y empiezan a alejarse de nosotros. Y empiezan a hacernos a un lado. Y esas son las pruebas que nosotros debemos de vencer para triunfar con Cristo. Esas son las pruebas y aquí es como dice el Señor claramente, sino espada. ¿Por qué? Porque la espada entra, penetra, rompe y deshace todos los tejidos. Y esa palabra de poder es el evangelio que destruye muchas cosas cuando no se hacen las cosas del mundo, hermanos. Cuando no formamos parte de ese círculo vicioso. No es que nos volvamos santos, no, ¿eh? No es que nos demos golpes de pecho, tampoco. No, no, hermanos. Pero esas son las primeras pruebas que atraviesa el cristiano cuando empieza a conocer el evangelio. No la invites, va a empezar a hablar de su religión.
¿Alguien me quiere decir si a alguien de ustedes le ha pasado algo así? ¿Alguno de ustedes tuvo que ver eso con su familia o con sus amigos? ¿O simplemente fue usted el que se hizo a un lado? ¿O al pasar del tiempo se dio cuenta que poco a poco los amigos ya no le hablaban, ya no lo invitaban? Sí, te saludan, sí, todo, pero ya no formas parte de su círculo. ¿Alguien de ustedes pasó por eso? Amén. Sí. Bueno, yo el principal que me rechazó y no quería nada conmigo era mi hermano el feo. Y después, pues, amistades que tenía, igual me rechazaron y yo escuché una vez la palabra que decía que teníamos que pedir perdón. Aún nosotros no les hubiéramos hecho nada a las personas. Y yo anduve pidiéndole perdón a las personas y mi mamá me dijo, no, hija, no debes de hacer eso. Y le dije, sí, mamá, porque dice Dios que tenemos que perdonar para que nos perdone Dios. Y aunque no nos hayan hecho nada. Entonces, pues yo vi el alejamiento de mis hermanos. ¿Y fue fácil? ¿Mandé? ¿Y fue fácil? No, no fue fácil, no fue fácil, porque lo más tremendo fue cuando Laura cumplió 15 años y mi hermano Ricardo iba a fumar dentro de la casa del Señor, que no estaba como estaba el templete de madera. De Y acuerdo, fue pero cuando le dije a mi hermano que no debía de hacerlo. Y él se molestó y me dijo que no era así. Y me dejó de hablar. Pero Dios en su misericordia tocó su corazón y él mismo me dijo, sí, Mari, la regué porque tienes razón. Ahí está Dios y tú has respetado en lo que nosotros creemos. claro. Y no es fácil hasta el día de hoy, porque todavía sigue el rechazo de mucha gente, ¿no? Pero gloria a Dios. Gracias, Mari. ¿Alguien más? ¿O nada más a nosotras nos han rechazado? Gloria a Dios, porque no ha pasado por nada de eso, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Si usted no lo ha pasado y no tuvo que dejar sus amistades ni nada por el Evangelio, pues bendito sea el nombre del Señor. De todas maneras, en la palabra de Dios, hermanos, tenemos el ejemplo. Tenemos el ejemplo claro, el ejemplo vívido de Daniel, tenemos el ejemplo de José, tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos muchos ejemplos en la palabra de gente que tuvo que ser separado de su familia por causa del Evangelio, de gente que tuvo que triunfar como cristiano y perder como mundano, o como inconverso, o como no convertido, cómo le gusta oír, qué palabra le gusta oír. Estas personas que yo mencioné, ¿usted cree que no perdieron? Pablo, cuánta gente amaba a Pablo, pero cuando Dios lo tocó y Dios trató con Pablo, ¡pum! Fue una transformación completa y muy difícil, ¿sí? Abraham, su mismo sobrino, Moisés, José, sus hermanos. Entonces tenemos ejemplos en la palabra nosotros, hermanos, de que cómo es posible, ¿verdad? Que todas esas cosas nos pasen, pues por eso dice nuestro punto, fortalecer el cristiano para que triunfen las pruebas. ¿Qué significa fortalecer? Que esté fuerte, que esté firme, que nada lo mueva, que por muy fuertes que sean los vientos, esté firme en su fe, permaneciendo en el Señor. Ay, es que mi familia, muchas veces nos apartamos del Señor por la familia, hermanos. Yo he visto muchas familias a lo largo de 30 años dejar el Evangelio por la familia. Nosotros lo vivimos más, mis hermanos, nosotros en Veracruz, porque a nosotros éramos personas de fiesta. Yo voy a hablar por mí, de fiesta, de trago, de baile. No, las noches nos quedaban cortas. Pero cuando Dios llegó a nuestra vida y hubo ese cambio radical que el Señor hizo,
las primeras mujeres con las que yo hacía las cosas, ¡fum! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y yo, no me han hecho nada. Todavía no me hacían nada. Pero ya Dios estaba tratando conmigo. De repente, pues no obedecía yo porque he sido de dura cerviz, dice el Señor. Pero Dios, hermanos, nos enseñó que allá donde sí nos vieron como éramos, tal cual, sin máscaras, vieran el cambio y la fortaleza que Dios nos daba para aguantar todo eso, porque eran buenísimas las fiestas. Pero cuando ya estás en una relación personal con Dios, Él te fortalece. Y nosotros esperábamos a dar el abrazo y íbamos a acostarnos, y mi familia seguía hasta las 6 de la mañana, y si seguía al siguiente no había problema. Pero cuando Dios ya está tratando contigo, trata con ellos, porque pasaron los años y no nos volvieron a invitar cervezas, no nos volvieron a invitar trago, no nos volvieron a invitar a bailar, no nos volvieron a invitar a nada, hermanos. Pero tuvimos que ser fuertes, tuvimos que vencer en el nombre de Cristo todos esos deseos de nuestra carne. Y eso es lo que tenemos que hacer para triunfar como cristianos. Entonces, son muchísimos factores, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener para no avergonzar a Dios, para formar parte de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Porque Dios es bueno, hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y es por eso, a mí me gusta esa parte de ese versículo que dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Le repito la cita, Juan 14:27. Y dice claramente la palabra de Dios aquí en el 27 de Juan. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo, hermano. No se turbe tu corazón en hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. No importa quién es, como acabamos de leer aquí donde nos leyó la hermana Mar. El que ama más a su padre, también dice la palabra, más que a mí. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios en este versículo? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué nos está diciendo en este versículo el Señor? Porque ya hablar del amor de un padre o de la madre, ya estamos hablando de palabras grandes. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que el amor más grande sea para Él. Nada más. Y fíjese que Él sí conoce el amor que uno tiene por los padres. Y aún más el amor que tiene uno por los hijos, porque también menciona a los hijos. ¿Sí? Pero dice que no somos dignos de Él. Si amamos más este lado. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque a veces decimos, interponemos o ponemos de pretexto, es que mi mamá, es que mi hijo, es que mi papá, es que mi esposo, ay, mi amor, mi vida, mi tesoro, no puedo ni dar un paso si Juanito no me lo permite. ¿Estoy llamando a Dios? Dice que no somos dignos de Él. Quiere decir que tenemos un Dios celosito, ¿no? Híjoles, sí lo entiendo, soy muy celosa yo también. Dice aquí la palabra de Dios, lo que está pidiendo de nosotros, hermanos. Y nos da la oportunidad. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo y no va en pos de Él, no es digno del Señor. Por esto dice, id y predicar el evangelio, pero niégate a ti mismo. Y entonces llevaremos el estandarte de ¿quién dijimos? De Cristo. Y presentaremos a Cristo. ¿Sale? Y ser fuertes en las pruebas. Ser fuertes en la lucha, ser fuerte con la familia, ser fuerte con los amigos, ser fuerte cuando nos cierren la puerta, la
familia, los amigos, si estamos dispuestos a seguir a Cristo, y si no podemos seguir interponiendo. ¿Sabes qué, hermano? Hoy no voy porque, ¿qué crees? Acaba de llegar mi hijo. No voy porque, ¿sabes qué? Parió el gato, parió la gata, y esto, pasó esto, esto y esto, y dejamos al Señor en último lugar. ¿Amas a Cristo? ¿Sabes qué, hermano? Estamos planeando las vacaciones. No vamos, ¿qué te crees? Híjole, si las medias están cerquititas. Ver los compromisos primero que tenemos con Dios, porque Dios no está en contra de todo esto. Solo hagámoslo de acuerdo a la orden de Dios. ¿Sale? Porque no nos da, Dios está perfecto con la familia, con el padre, con los hijos, siempre y cuando sea en el orden de Dios. ¿Ok? ¿Queda claro este punto? Vamos al último punto, ya voy a acabar. Ni sé la hora. Padre, ya me pasé. Ya voy rápido. Dice el punto número 3, hermanos. Preparar a la iglesia para que sirva como debe ser para recibir la recompensa. Ay, hermanos, es que yo anoche que estaba leyendo este pedacito, vamos a leerlo. Todo lo hice chiquitito y cortito para que acabáramos rápido, pero lo siento, hermanos, no se pudo. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 10, 40 al 42. ¿Sí? Se lo voy a leer. Dice la palabra: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjese bien en este versículo. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¡Qué padre! El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para recibir recompensa de algo que es nuestra obligación hacer? Y el Señor no se queda con nada. El Señor es hermoso, hermanos. Y dice aquí la palabra del Señor que recibiremos recompensa, no importa si eres profeta, no importa, como dice aquí, si eres justo, no importa si eres discípulo, no importa. Dice que recibiremos recompensa. Pero no tenemos que hacer las cosas de Dios por recompensas. Esas son por añadidura. Son por la misericordia y el amor de Dios. Dios pide fidelidad de nosotros. Dios promete muchas cosas para nosotros. Vamos a Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Amén. Sí. No temas de nada. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué dice el Señor, hermano? Que nos dará la corona de la vida. No. Dice, sé fiel. Qué rico te fuiste por el regalo. Eres genial. Pero primero pide algo de nosotros. ¿Qué piden? Fidelidad. Pide fidelidad, hermano. A ver, léemelo de nuevo, Mari, por favor. ¿No? ¿Lo leo? Amén. Sí.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, qué hermoso el Señor. Y sí existe la corona de la vida, hermanos. Sí existe. Mis ojos lo miraron con Norma. Lo miraron con la hermana Jovita. No hay precio para esa corona. Y sin embargo es una promesa viva de parte de Dios. Es una promesa que dice aquí la palabra, lo que nos espera si permanecemos fieles al Señor. Sí va a haber pruebas, también lo dice. Sí, el diablo va a querer a llevarse a unos cuantos también. Pues él está trabajando. Él no descansa. ¿Sí? Pero si nosotros permanecemos fieles, hay recompensa para nosotros, hermanos. ¿Qué recompensa esperamos nosotros del Señor si no es la vida eterna? Si es la corona de vida que Él tiene preparada para nosotros. Entonces no valdría la pena todo lo que hacemos o lo que haríamos. Y sin embargo el Señor, en su infinito amor, como lo dice aquí, tiene algo preparado para nosotros si hacemos su voluntad. Tiene recompensas, como lo leímos en el 40 al 42 de Mateo. Tiene recompensas para nosotros, hermanos. Así que no tengamos en poco lo que nosotros hacemos para el Señor. Estamos acumulando bendiciones. Estamos acumulando, no sé, algo delante de la presencia del Señor. Él es el que nos va a dar el reconocimiento. Así que no espere que le den reconocimientos donde quiera que usted vaya y predique. No, hermano. Ármese de valor. Testifique de lo que Dios hace. Háblele a los demás. No se avergüence de Cristo. Y sigamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo lo voy a decir siempre. No lo haga a su tiempo. Hágalo al tiempo de Dios. Porque cuando los tiempos de Dios son perfectos, hermano, todo encaja ahí. Porque es el orden de Dios. Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Porque es lo que Dios hace en nosotros. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Son perfectas, hermanos, todas. Y Dios se encarga de nosotros, Dios se encarga de hacer y de preparar la recompensa. Y yo sí quiero una recompensa. Lo que mis ojos vieron, yo sí lo quiero tener para mí. Híjoles, pero es que te miras que me tengo que portar muy bien para poder tener esas recompensas. Entonces tenemos que nosotros desearlo con todo nuestro corazón. ¿Sale? Y este es el mensaje que pude preparar para ustedes en esta enseñanza, hermanos. Sé que es muy cortito, de verdad que no tienen idea de lo bonito y lo largo que es este tema, pero pues por los tiempos que tenemos que darlo muy rápido. Le voy a leer por último esta cita que dice, y eso que le eché en junio hoy, sí me apliqué a decirlo rápido. Lo que dice Primera de Corintios, le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, y le voy a leer rapidito, del 16 en adelante. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Le repito la cita por si no la tiene. Primera de Corintios 9, se la voy a leer del 16 al 23. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ya vimos que sí hay recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No se vende, no tiene precio, ¿sí? Porque ya ve que luego hay unos negociazos
por lo cual, siendo libre de todos, me ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Fíjese qué bonito, hermano. Está preciosa la palabra. Me he hecho de los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Si esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué bonita es la palabra. Y si lo seguimos leyendo, no tiene usted idea del mensaje precioso que Dios tiene para nosotros. Pero esta última parte que yo le leí, hermano, es más claro que el agua. ¿Con quién nos acerquemos? ¿Con quién estemos? Hablemosle de Cristo. Si es gentil, gloria a Dios. Si es judío, gloria a Dios. Si es mormón, también necesita de Cristo. Si es testigo de Jehová, necesita de Cristo. Si es guapo, necesita de Cristo. Y si es feo, también. Si es gordo, necesita de Cristo. Y si es flaco, también. Sin excepción de personas, como lo dice la palabra. Entonces, tenemos tan clara la palabra para evangelizar, para predicar el evangelio, para decirle a la gente lo que Dios hace. Tenemos muchas maneras de testificar. Ha hecho el Señor cosas increíbles en nuestra vida, de muchas maneras, hermanos. Y sin embargo, a veces tenemos pretextos para decir, yo no sé, no tengo las armas necesarias. Las tenemos en la palabra. Las tenemos en nuestra vida misma, hermanos. En nuestro diario vivir, en las pruebas que vivimos todos los días, por las luchas que nos falta vencer. Tenemos luchas que nos falta que las concluyamos, tenemos cosas inconclusas en nuestra vida. Terminemos, demos por terminado todo lo que nos estorba, lo que nos impide tener una relación íntima con Dios y predicar el evangelio con poder, con credibilidad, hermanos, empezando por nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Tenemos dos, una donde vivimos y otra donde nos alimentamos espiritualmente. Y tenemos que cuidar las dos, porque en las dos tenemos la familia que más amamos, la familia en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Señor, te agradezco con todo mi corazón esta palabra. Gracias por lo que me diste el día de anoche. Gracias por esta hermosa madrugada. Gracias porque me amas, porque me perdonas, porque estás quitando de mi vida lo que me estorba, lo que impide que siga adelante. Enséñame a amar tu obra, Señor, como me enseñaste con mis padres espirituales. Que así levante un granito de arena en tu casa, Señor, sea con amor, como tú me lo enseñaste. Y si este fuese, Señor, la última oportunidad que tú me lo dieras, gracias. Porque ni todo el oro del mundo valdría la pena si tú no estuvieras en mi vida, Señor. Gracias por tu benevolencia, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por el matrimonio que pusiste al frente de Casa de Oración. Y te pido en el nombre de Jesús, tú les des la sabiduría y el amor para seguir adelante. Gracias por estos temas, por este curso. Gracias por todo te doy en esta noche, Señor. Bendice de grande manera a todos y cada uno de mis hermanos que se conectaron. Danos el discernimiento de tu palabra, Señor, y enséñanos a tomarla con responsabilidad y con amor. Y si alguno de nosotros tiene falta de fe, Señor, dice tu palabra que la pidamos
que tú nos las darás abundantemente y sin reproche. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria al Señor, hermano. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta, comentario que hay, o un testimonio? Digo, la hermana Guille ahí comentó quién tenía testimonios y una o dos personas se animaron. ¿Nadie? ¿Nadie quiere decir algo? ¿No? Uy, hermana Guille, tuvo un grupo muy penoso el día de hoy. Qué bueno, porque imagínate que empiecen a hacer preguntas, Santo Padre, ¿dónde me escondo? Muy bien. Bueno, hermanos, como dijo la hermana Guille, ¿verdad? Que si ustedes se acuerdan, el domingo escuchábamos Colosenses 4:6, si mal no me acuerdo. Y los que estuvieron ahí, pues se han de acordar de qué habló Colosenses 4:6. Y como bien dice la hermana Guille, todo lo que Dios nos dé, hay que propagarlo, porque eso también es evangelio. Y eso también es evangelismo, perdón. Y lo vamos a exponer conforme Colosenses 4:6. Uno, por la gracia de Dios, y lo segundo, con la sal que Dios nos ha puesto en nosotros. Entonces, no todos quizá, como dijo la hermana Guille, eh, puedan comprender las visiones que Dios da. Los más nuevos probablemente sea algo muy incrédulo para ellos o difícil de entender y quizá difícil también de experimentar, y aquellas personas que han tenido ese privilegio, pues precisamente de eso se trató la clase del domingo, que sembremos esa sed en la gente de la palabra de Dios para que tenga sed y vaya a conocer el Evangelio. Y a nosotros nos queda que con lo salado que Dios nos ha puesto en nuestra vida, en nuestra habla, en nuestro conocimiento, es ir a hablar de su palabra de Dios a aquellas personas que están necesitadas, y como él lo dice, para saber responder, para que sepáis cómo responder a las personas, porque no todas las personas les puedes responder de la misma forma, a cada una conforme la necesidad que tengan en ese momento. Y nos trasladamos a la parábola de las tierras fértiles o infértiles. Amén. Pues bueno, pues le damos gracias a Dios a la hermana. Ya que nadie quiere más participar, pues seremos entonces despedidos con una pequeña oración que voy a hacer. Bendito Padre, te alabo, te glorifico. Gracias, bendito Señor, por la palabra que escuchamos. Sigue bendiciendo a la hermana, también a todos los hermanos que se conectaron. Esta palabra, bendito Señor, que llegue hacia donde tú tienes destinado que llegue, bendito Señor, que la escuche esa persona necesitada, y que a nosotros, bendito Señor, nos redarguya, como siempre nos haces entender en tu palabra cuando tenemos un corazón dispuesto, dedicado para ti, sin que nada nos estorbe para glorificarte, exaltarte, alabarte, amarte, y que estemos deseosos de la palabra que tú nos tienes cada día para cada uno de nosotros. Te doy gracias, sigue bendiciendo a este grupo, por pequeño o grande que fuese, bendito Señor, dale las armas, las herramientas, pero ante todo la sabiduría que viene de lo alto, para que ellos vayan y propaguen ese evangelio, bendito Señor. Que sea a través de sus vivencias, que sea a través de sus errores, que sea a través de sus éxitos, porque de ahí aprendemos, bendito Señor. Si todo fuera un éxito en ti, bendito Padre, no tendríamos de qué hablar y mucho menos nos acercaríamos a ti. Pero como tenemos tropiezos, bendito Señor, son en donde más aprendemos para llevarle la palabra a las personas y decirles que tú amas a las personas, que tú perdonas, que tú das gracia, pero también quieres, bendito Señor, que si hemos pecado, y que ese pecado, bendito Señor, que no solamente tengamos culpa, bendito Señor, porque todo pecado con culpa y que no sea confesado a ti y que no estemos arrepentidos, bendito Señor, es un pecado encubierto.
Gracias, bendito Señor. Perdona nuestros pecados y hoy danos esa palabra para llevarla a los confines de la tierra. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes y en su familia. Amén. Y nos escuchamos primeramente, Dios, el día viernes. Que Dios les